Muy buenos días. Agradezco que se haya aceptado mi solicitud, señores ministros, de audiencia en este alto tribunal. Mi nombre es Rodrigo Guerra López y comparezco ante ustedes para respaldar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su acumulada presentada por la Procuraduría General de la República en contra del decreto que reformó el Código Penal y adiciona ambas para el DF de fecha 26 de abril de 2007 y que despenalizan el aborto antes de las 12 semanas de gestación intrauterina. A nombre de la organización que represento, popularmente conocida como Red Familia y cuyo nombre y representación jurídica es Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia AC, ofreceré las consideraciones que, de acuerdo a mi especialidad científica, la biofilosofía, me parece deben ser atendidas por ustedes al tener que tomar esta delicada y trascendente decisión. Primer punto, la cuestión esencial. Existen muchos elementos a debatir en torno al tema que nos ocupa. Sin embargo, me parece que la cuestión esencial a dilucidar es si existe un individuo en el que se pueda reconocer auténtica vida humana antes de la 12ª semana de gestación. Cuando uno lee con atención los artículos 1 y 22 constitucionales, no resulta difícil advertir que existen elementos que apuntan a delimitar así la pregunta fundamental. Este enfoque se encuentra reforzado cuando existe el precedente de una importante tesis jurisprudencial de la Suprema Corte en la que se reconoce que, cito, la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales. Fin de la cita. Segundo punto, la evidencia científica. Soy particularmente consciente que, dada la naturaleza de la Suprema Corte, la evaluación fundamental que los señores ministros tendrán que realizar no es de orden biomédica o filosófica, sino estrictamente jurídica. Sin embargo, es preciso ofrecer la evidencia de los hechos que permitan esclarecer el derecho. Los hechos que presento a su consideración son los siguientes. Primero, existe evidencia científica respecto a que el embrión humano posee características estructurales y funcionales que lo configuran como un auténtico organismo humano, como un ser humano diverso a la madre. Tanto en su momento unicelular, cigoto, como cuando ya ha sufrido múltiples divisiones, blastocisto, mórula, etc., el embrión humano se comporta como un sistema orgánico diverso al de la madre, ya que posee identidad génica propia, metabolismo propio, sistema inmunológico propio, comportamiento de la membrana sui generis, distinto a cualquier otra célula integrada al cuerpo humano, y patrón de desarrollo propio, que si bien es flexible y hasta frustrable, está orientado hacia un destino definido y empíricamente detectable. Es totalmente falso, por ello, considerar el embrión humano como una parte de la madre. El embrión humano goza de una verdadera autonomía sistémica y ontogenética detectable empíricamente por su capacidad para autoorganizarse como un todo, cuyas partes colaboran sinérgicamente en orden a mantener la unidad. Los miembros, por ejemplo, del Colegio de Bioética AC, cuando niegan la autonomía del embrión humano debido a su inviabilidad fuera del útero materno, confunden autonomía con independencia. El embrión humano es dependiente del útero durante un cierto tiempo y simultáneamente es un sistema causal autónomo. De hecho, todo ser humano, en cualquier estadio de su desarrollo, es un animal racional dependiente, que por estar en esta situación no pierde su estricta condición de organismo individual de especie humana. Segundo hecho. El desarrollo embrionario es un proceso coordinado, es decir, bajo control del nuevo genoma humano. Es un proceso continuo, no tiene interrupciones o saltos. Tercero, es un proceso irreversible, es decir, está comprometido de manera no determinista a diversos linajes específicos. Y cuarto, es un proceso gradual, es decir, está orientado paso a paso. El genoma sufre una serie de modificaciones que técnicamente se denominan reprogramación epigenética, que en coordinación con otros componentes regulan finamente todo el proceso de desarrollo de un organismo humano individual. Por ello, es uno y el mismo organismo individual de especie humana aquel que surge luego de la fecundación, aquel que es dado a luz tras 9 meses de gestación y aquel que se desarrolla como adulto. Quien afirme lo contrario parte de una biología hoy por hoy superada. En el documento que les dejo aquí hay referencias bibliográficas suficientes de revistas como Science, Nature, particularmente escogido artículos relevantes publicados después del año 2000 que muestran de una manera muy contundente que el mito de que hay una ruptura en la continuidad ontogenética del embrión humano
y que, por ejemplo, la emergencia de procesos mentales significara un estadio diverso de vida respecto del estadio anterior propio de la fecundación, es falso y más bien correspondiente a una biología que hoy científicamente prácticamente ya no es aceptada por nadie en la comunidad científica internacional. Tercer dato. La vida del embrión humano en todas sus fases de desarrollo es propiamente humana. La pertenencia de un organismo a una determinada especie biológica es definible a partir de su genoma. Esto quiere decir que existe individuo humano cuando un organismo es clasificable dentro de la especie humana. Algunos intentan refutar esta evidencia construyendo un sofisma del siguiente modo. Si el embrión unicelular fuera individuo humano a causa de su genoma, toda célula que se desprende del cuerpo lo sería. La caspa sería un terrible genocidio, por ejemplo. Dado que no toda célula con genoma completo es individuo humano, el embrión humano en sus etapas de desarrollo temprano tampoco lo es. El doctor Jorge Carpizo enuncia lo sustancial de este argumento en su texto sobre, cito, intitulado La interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, en el periódico La Jornada, presentado ante la Corte y recientemente publicado en un libro junto con Diego Valadez. Un primer dato desarticula este falso argumento. Ningún académico que defienda la dignidad de la vida humana desde la fecundación sostiene que el genoma sea condición necesaria y suficiente para la identificación de un individuo humano. El genoma es necesario, pero no suficiente. Sin embargo, un segundo asunto nos llama la atención en la argumentación del doctor Carpizo. Este jurista llega a una innovación nunca antes documentada en la literatura científica. Afirma que el espermatozoide y el óvulo poseen por separado genoma humano completo. Es decir, que son células diploides, como se debería de haber dicho él en lenguaje propio. Veamos el texto, cito. Todas las células tienen el genoma humano completo. Sin embargo, no por estar vivas y poseer el genoma humano, esas células son seres humanos. Es decir, no es posible afirmar que el espermatozoide o el óvulo sean personas humanas. Fin de la cita del doctor Carpizo. Cuando Jorge Carpizo sostiene que los gametos masculino y femenino son un ejemplo de células con genoma completo, comete un error que exhibe una grave falta de asesoramiento y o de comprensión científica, aún en asuntos por demás elementales. Su argumentación jurídica, en la medida en que descansa en supuesta evidencia científica, en este y en otros puntos, no solo no es concluyente, sino que deviene en falsa. Algunas otras personas, como el doctor Ricardo Tapia, sostienen que solo cuando se logra un cierto grado de organización de estructuras y funciones nerviosas que permitan detectar actividades mentales, es posible afirmar la humanidad del organismo en cuestión. Hemos refutado esta postura ya en otra ocasión en la Suprema Corte, en el curso de bioética a la que ustedes amablemente nos han invitado, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en fecha reciente. En esta ocasión simplemente señalamos que la actividad mental supone la existencia de la vida humana, no viceversa. La actividad mental supone la existencia de un sujeto de atribución de esa actividad, no viceversa. Afirmar lo contrario disolvería todo sujeto de atribución, cosa que por contrafáctica es necesario reconocer como falsa. De este modo, el embrión humano, aun cuando todavía no cuente con sistema nervioso central desarrollado, es con toda propiedad un organismo vivo de especie humana, es decir, es un auténtico individuo humano. Por estas razones, afirmar, basados en estricta evidencia científica, que el embrión humano en todas sus fases de desarrollo es un auténtico sistema causal autónomo, de base biomolecular, con genotipo humano, destino celular finamente regulado y orientado a término de un modo no determinista. Es decir, es un individuo vivo de especie humana y por ende verdadero sujeto de derechos. Concluyo. El derecho a la vida no descansa en un cierto estándar de eficiencia moral, social, económica, política, religiosa, neurológica, sino que se funda en el mero hecho de vivir por parte de un individuo de la especie humana. La marginación y la exclusión sociales brotan precisamente de establecer un criterio de funcionalidad, cualquiera que éste sea, como elemento definitorio de la dignidad. Todo ser humano es digno independientemente de cómo actúe. Si bien es cierto que algunos derechos humanos pueden ser limitados tras cometer un delito, es un avance civilizatorio el reconocer que el derecho a la vida es un derecho fundamental, no sacrificable bajo ningún concepto. Por ello, no podemos más que concluir que el sujeto titular del derecho a la vida es el individuo humano en todas sus etapas de desarrollo. Es imprescindible que todos aprendemos a trabajar por una sociedad en la que nadie sea excluido, sobre todo si es máximamente vulnerable. De esta manera, finalmente, dejamos constancia de que sostenemos que procede declarar la inconstitucionalidad y, por tanto, la invalidez de las normas generales impugnadas. Muchísimas gracias.
dejamos la bibliografía de soporte, tanto de la conferencia que impartimos en la Suprema Corte en el curso de bioética, que amplía mucho estas consideraciones, más algunos artículos de Nature Science Development muy recientes que abonan y son suficientemente concluyentes desde un punto de vista científico-empírico para sostener todo lo que aquí sucintamente hemos pronunciado. Les agradezco su paciencia. Muchas gracias.